El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos San Juan del Instituto La Nueva Esperanza y en esta mañana quiero compartir algo breve con ustedes y me gustaría que abran su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo muy conocido y quiero iniciar dándole lectura. Dice la palabra del Señor, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hagamos una pequeña oración. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que este tiempo de meditación de tu palabra tú seas hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, con toda la sabiduría y toda la manera que Dios lo usó en su ministerio, le escribe a los romanos y les dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces cuando leemos este pasaje decimos, ¿por qué nos va a ayudar para bien algo malo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué estoy pasando por esta situación o estas circunstancias? Preguntas como estas nos hacemos en varias ocasiones y a veces simplemente decimos ¿por qué? Y en esta mañana precisamente quiero hablar bajo ese tema, el por qué nos suceden las cosas. El apóstol Pablo entendió que todas las cosas ayudan para bien y obviamente a veces nos es un poco difícil entender este principio o esta enseñanza. El apóstol Pablo fue muy claro en este pasaje. Dice que a los que conforme a su propósito son llamados. No está hablando a personas que están lejos de Dios, sino está hablando a aquellas personas que están viviendo bajo el propósito de Dios, bajo el temor de Dios. A esas personas, dice, a los que conforme a su propósito son llamados y a los que aman a Dios. O sea, son personas que están dentro de lo que es el temor de Dios y el camino de Dios. Pero es importante entender el por qué suceden las cosas en nuestras vidas. Que a final de cuentas, si estamos en el camino de Dios, nos va a ayudar para bien. Pero en esta mañana quiero hablar de 3 razones por qué suceden las cosas en nuestras vidas. Y cuando entendemos estas 3 razones por qué suceden, entendemos cómo confrontarlo, cómo enfrentarlo, cómo superar la situación. La primera cosa que debemos de entender, el por qué nos suceden las cosas, quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La primera razón que debemos de entender el por qué nos suceden las cosas es precisamente entender que tenemos un enemigo, tenemos una persona, un ser más bien, en el cual su enfoque, su objetivo hacia nosotros es para hurtar, matar y destruir. Es para robarnos la bendición, para matarnos espiritualmente y físicamente y para destruir nuestra vida y nuestra familia. Satanás ha venido para hacer eso. Y él va a usar cualquier tipo de cosas, cualquier tipo o cualquier manera para desviarte del camino de Dios. Satanás va a usar diferentes medios para destruir tu vida, para arrastrarte al pecado, para arrastrarte en malas decisiones, porque su objetivo para tu vida es precisamente alejarte de Dios. A él no le importa en qué religión estés, en qué creencia o lo que sea. Con que estés lejos de Dios, él logró su objetivo. Y es allí donde podemos entender que a veces Satanás quiere traer cosas a nuestras vidas. Ahora entendamos algo. O sea, Satanás quiere destruirnos, pero está la protección de Dios sobre nuestras vidas. Está la protección de Dios en nosotros.
Podemos recordar el pasaje de Job, cuando Dios permitió que Satanás y le puso los límites a Satanás sobre la vida de Job. Entonces debemos entender que Satanás quiere destruir nuestras vidas, y es por eso que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, le dice Pablo, parafraseando el pasaje, que no debemos de ignorar la forma que Satanás va a querer atacar nuestras vidas. Otro pasaje que pudiéramos hablar es cuando Santiago le escribe a la iglesia. La iglesia pensaba que cuando eran tentados de parte de Dios. Y Santiago, precisamente capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. O sea, debemos entender que Dios no viene a tentar nuestras vidas, sino que precisamente es el pecado que está en nosotros, que allí Santiago dice que cada uno es tentado según la concupiscencia que es atraída y seducida. Entonces, es Satanás que precisamente quiere destruirnos. Pedro lo dice de otra manera. Cuando Pedro habla en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el propósito de Satanás es destruir tu vida. Y Satanás va a traer todo tipo de circunstancia, todo tipo de situación para querer desviarte. La segunda razón, precisamente el por qué suceden las cosas en nuestras vidas, quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, es Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de la siguiente manera, voy a leer el 7 y el 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La segunda razón, el por qué suceden las cosas en nuestras vidas, es precisamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es decir, tus decisiones van a tener una consecuencia. Lo que tú decidas va a tener una consecuencia. Y es allí en muchas ocasiones que a veces las malas decisiones que nosotros tomamos, que tienen malas consecuencias en nuestras vidas, queremos echarle la culpa a Satanás o queremos echarle la culpa a Dios, cuando realmente debemos de entender que fue nuestra decisión que hicimos y que obviamente va a tener consecuencias. Y era precisamente el pasaje que hace rato quería tocar, que es precisamente el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, donde vemos a David que vio a una mujer que se estaba bañando, que vio a una mujer que estaba en una circunstancia, pues que era una mujer bonita, y esto lo llevó a tomar decisiones incorrectas, que posteriormente David tuvo que enfrentar consecuencias. O sea, David no pudo decir, no, pues es que fue Satanás que me trajo esta situación. No, fueron sus decisiones. En muchas ocasiones debemos de entender que nuestras decisiones van a marcar las consecuencias que vengan a nuestras vidas. Ya sea decisiones correctas, pues obviamente sus consecuencias van a ser buenas. Pero cuando tomamos malas decisiones en nuestras vidas, no esperemos que tengan consecuencias buenas o positivas. Obviamente van a tener consecuencias malas. Pero como dice la palabra, a Dios no lo podemos engañar. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y es por eso ahí la importancia de cada día
en nuestra oración incluir que hagamos la voluntad de Dios. Me gusta mucho Salmo 143, versículo 10, donde dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, el salmista oraba a que el Espíritu Santo lo guiara a esa senda de rectitud, que el Espíritu Santo lo guiara a ese camino para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, pues debemos de entender que debe ser nuestra oración tomar buenas decisiones en nuestra vida, tomar decisiones positivas para tener consecuencias buenas en nuestra vida. Y es por eso que debemos entender que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas son consecuencia de nuestra mala decisión. Un ejemplo práctico: si estamos un poco sobrepeso, no le podemos echar la culpa ni a Dios ni a Satanás, sino ha sido nuestras decisiones de no levantarnos, o más bien no de levantarnos de la mesa. Ha sido nuestras decisiones que nos han llevado a esa situación física. Pero son decisiones, ahora esas son cosas pequeñas, pero aún así hay decisiones que nosotros tomamos que después lamentamos las consecuencias, pero debemos entender que son consecuencias de nuestras decisiones. Y es por eso que debemos de tener cuidado en cada decisión que tomemos. Y la última razón, el por qué suceden las cosas. Ve conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La tercera razón que a veces Dios permite situaciones adversas en nuestras vidas es porque somos probados. La Biblia nos enseña que estamos en la rueda del alfarero, siendo Dios el alfarero. Y a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas para probar qué hay en nuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento encontramos este principio. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y nota esto, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En muchas ocasiones Dios nos permite circunstancias en nuestras vidas, pero va a ser precisamente para eso, para probarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, Pedro le dice a la iglesia que así como el oro es probado, también nosotros somos probados. Entonces, Dios permite esta circunstancia para que se vea lo que hay en nuestro corazón. Y esta circunstancia, como dice Santiago, es para que produzca paciencia. Y cuando la paciencia sea completa, vamos a ser perfectos, es decir, maduros, vamos a crecer y vamos a ser cabales, es decir, que no nos falte ninguna cosa. Va a haber un crecimiento espiritual. Entonces, debemos entender que ciertas circunstancias son cosas que Dios permite en nuestras vidas para ver qué hay en nuestro corazón. Y cuando somos firmes en la prueba y en la lucha, Dios siempre va a responder. Son tres cosas en las cuales nos ayuda a entender el por qué suceden las cosas en nuestra vida. Puede ser Satanás, que quiere destruirnos. Puede ser nuestras malas decisiones que hemos tomado, o puede ser que Dios está permitiendo una circunstancia en nuestra vida para llevarnos a un crecimiento espiritual, para que nuestra fe crezca,
para que confiemos en Él. Y es allí donde Pablo descansaba en Romanos 8:28, cuando él decía, o cuando dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú y yo permanecemos en el camino de Dios, en el amor de Dios, en el propósito de Dios, todas las cosas nos va a ayudar para bien. Pero es importante entender el por qué suceden las cosas. Si es Satanás, pues sabemos que tenemos la victoria contra Satanás. Si son nuestras decisiones, pues es allí donde tú y yo tenemos que orar a Dios para que nos guíe por esa senda de rectitud. Y si son pruebas que Dios permite en nuestro corazón, sabemos que Dios va a estar con nosotros y simplemente nos va a llevar a otra etapa de nuestra vida espiritual. Así que entendiendo estas tres cosas, creo que nos puede ayudar a enfrentar la circunstancia, la adversidad de una manera correcta en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo descansaba y decía, todas las cosas me van a ayudar para bien. Si yo sigo amando a Dios, si yo sigo caminando en su propósito. Así que en esta mañana yo te quiero animar que si tú estás pasando por una adversidad, creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es analizar por qué nos está sucediendo. ¿Será Satanás? ¿Será nuestras malas decisiones? ¿O será una prueba que Dios permitió en tu vida o en mi vida? Después de eso, tenemos la certeza, la confianza que Dios está con nosotros. Podemos orar, podemos buscar su rostro y confiadamente sabemos que Él no nos va a dejar. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuando Pedro habla en 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el propósito de Satanás es destruir tu vida. Y Satanás va a traer todo tipo de circunstancia, todo tipo de situación para querer desviarte. La segunda razón, precisamente el por qué suceden las cosas en nuestras vidas, quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, es Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de la siguiente manera, voy a leer el 7 y el 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La segunda razón, el por qué suceden las cosas en nuestras vidas, es precisamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es decir, tus decisiones
van a tener una consecuencia. Lo que tú decidas va a tener una consecuencia. Y es allí en muchas ocasiones que a veces las malas decisiones que nosotros tomamos, que tienen malas consecuencias en nuestras vidas, queremos echarle la culpa a Satanás o queremos echarle la culpa a Dios, cuando realmente debemos de entender que fue nuestra decisión que pues hicimos y que obviamente va a tener consecuencias. Y era precisamente el pasaje que hace rato quería tocar, que es precisamente el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, donde vemos a David que vio a una mujer que se estaba bañando, que vio a una mujer que estaba en una circunstancia, pues que era una mujer bonita, y esto lo llevó a tomar decisiones incorrectas, que posteriormente David tuvo que enfrentar consecuencias. O sea, David no pudo decir, no, pues es que fue Satanás que me trajo esta situación. No, fueron sus decisiones. En muchas ocasiones debemos de entender que nuestras decisiones van a marcar las consecuencias que vengan a nuestras vidas. Ya sea decisiones correctas, pues obviamente sus consecuencias van a ser buenas. Pero cuando tomamos malas decisiones en nuestras vidas, no esperemos que tengan consecuencias buenas o positivas. Obviamente van a tener consecuencias malas. Pero como dice la palabra, a Dios no lo podemos engañar. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y es por eso ahí la importancia de cada día en nuestra oración incluir que hagamos la voluntad de Dios. Me gusta mucho Salmo 143, versículo 10, donde dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, el salmista oraba a que el Espíritu Santo lo guiara a esa senda de rectitud, que el Espíritu Santo lo guiara a ese camino para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, pues debemos de entender que debe ser nuestra oración tomar buenas decisiones en nuestra vida, tomar decisiones positivas para tener consecuencias buenas en nuestra vida. Y es por eso que debemos entender que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas son consecuencia de nuestra mala decisión. Un ejemplo práctico. Si estamos un poco sobrepeso, no le podemos echar la culpa ni a Dios ni a Satanás, sino ha sido nuestras decisiones pues de no levantarnos, o más bien no de levantarnos de la mesa. Ha sido nuestras decisiones que nos han llevado a esa situación física. Pero son decisiones, ahora esas son cosas pequeñas, pero aún así hay decisiones que nosotros tomamos que después lamentamos las consecuencias, pero debemos entender que son consecuencias de nuestras decisiones. Y es por eso que debemos de tener cuidado en cada decisión que tomemos. Y la última razón, el por qué suceden las cosas. Ve conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La tercera razón que a veces Dios permite situaciones adversas en nuestras vidas es porque somos probados. La Biblia nos enseña que estamos en la rueda del alfarero, siendo Dios el alfarero. Y a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas para probar qué hay en nuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento encontramos este principio.
Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y nota esto, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En muchas ocasiones Dios nos permite circunstancias en nuestras vidas, pero va a ser precisamente para eso, para probarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, Pedro le dice a la iglesia que así como el oro es probado, también nosotros somos probados. Entonces, Dios permite esta circunstancia para que se vea lo que hay en nuestro corazón. Y esta circunstancia, como dice Santiago, es para que produzca paciencia. Y cuando la paciencia sea completa, vamos a ser perfectos, es decir, maduros, vamos a crecer y vamos a ser cabales, es decir, que no nos falte ninguna cosa. Va a haber un crecimiento espiritual. Entonces, debemos entender que ciertas circunstancias son cosas que Dios permite en nuestras vidas para ver qué hay en nuestro corazón. Y cuando somos firmes en la prueba y en la lucha, Dios siempre va a responder. Son tres cosas en las cuales nos ayuda a entender el por qué suceden las cosas en nuestra vida. Puede ser Satanás, que quiere destruirnos. Puede ser nuestras malas decisiones que hemos tomado, o puede ser que Dios está permitiendo una circunstancia en nuestra vida para llevarnos a un crecimiento espiritual, para que nuestra fe crezca, para que confiemos en Él. Y es allí donde Pablo descansaba en Romanos 8:28, cuando él decía, o cuando dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú y yo permanecemos en el camino de Dios, en el amor de Dios, en el propósito de Dios, todas las cosas nos va a ayudar para bien. Pero es importante entender el por qué suceden las cosas. Si es Satanás, pues sabemos que tenemos la victoria contra Satanás. Si son nuestras decisiones, pues es allí donde tú y yo tenemos que orar a Dios para que nos guíe por esa senda de rectitud. Y si son pruebas que Dios permite en nuestro corazón, sabemos que Dios va a estar con nosotros y simplemente nos va a llevar a otra etapa de nuestra vida espiritual. Así que entendiendo estas tres cosas, creo que nos puede ayudar a enfrentar la circunstancia, la adversidad de una manera correcta en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo descansaba y decía, todas las cosas me van a ayudar para bien. Si yo sigo amando a Dios, si yo sigo caminando en su propósito. Así que en esta mañana yo te quiero animar que si tú estás pasando por una adversidad, creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es analizar por qué nos está sucediendo. ¿Será Satanás? ¿Será nuestras malas decisiones? ¿O será una prueba que Dios permitió en tu vida o en mi vida? Después de eso, tenemos la certeza, la confianza que Dios está con nosotros. Podemos orar, podemos buscar su rostro y confiadamente sabemos que Él no nos va a dejar. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros.
Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenas en nuestra vida. Y es por eso que debemos entender que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas son consecuencia de nuestra mala decisión. Un ejemplo práctico. Si estamos un poco sobrepeso, no le podemos echar la culpa ni a Dios ni a Satanás, sino ha sido nuestras decisiones de no levantarnos, o más bien no de levantarnos de la mesa. Ha sido nuestras decisiones que nos han llevado a esa situación física. Pero son decisiones, ahora esas son cosas pequeñas, pero aún así hay decisiones que nosotros tomamos que después lamentamos las consecuencias, pero debemos entender que son consecuencias de nuestras decisiones. Y es por eso que debemos de tener cuidado en cada decisión que tomemos. Y la última razón, el por qué suceden las cosas. Ve conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La tercera razón que a veces Dios permite situaciones adversas en nuestras vidas es porque somos probados. La Biblia nos enseña que estamos en la rueda del alfarero, siendo Dios el alfarero. Y a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas para probar qué hay en nuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento encontramos este principio. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, y nota esto, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En muchas ocasiones Dios nos permite circunstancias en nuestras vidas, pero va a ser precisamente para eso, para probarlos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8, Pedro le dice a la iglesia que así como el oro es probado, también nosotros somos probados. Entonces, Dios permite esta circunstancia para que se vea lo que hay en nuestro corazón. Y esta circunstancia, como dice Santiago, es para que produzca paciencia. Y cuando la paciencia sea completa, vamos a ser perfectos, es decir, maduros, vamos a crecer y vamos a ser cabales, es decir, que no nos falte ninguna cosa. Va a haber un crecimiento espiritual. Entonces, debemos entender que ciertas circunstancias son cosas que Dios permite en nuestras vidas para ver qué hay en nuestro corazón. Y cuando somos firmes en la prueba y en la lucha, Dios siempre va a responder. Son tres cosas en las cuales nos ayuda a entender el por qué suceden las cosas en nuestra vida. Puede ser Satanás, que quiere destruirnos. Puede ser nuestras malas decisiones que hemos tomado, o puede ser que Dios está permitiendo una circunstancia en nuestra vida para llevarnos a un crecimiento espiritual, para que nuestra fe crezca, para que confiemos en Él. Y es allí donde Pablo descansaba en Romanos 8:28, cuando él decía, o cuando dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Si tú y yo permanecemos en el camino de Dios, en el amor de Dios, en el propósito de Dios, todas las cosas nos va a ayudar para bien. Pero es importante entender el por qué suceden las cosas. Si es Satanás, pues sabemos que tenemos la victoria contra Satanás. Si son nuestras decisiones, pues es allí donde tú y yo tenemos que orar a Dios para que nos guíe por esa senda de rectitud. Y si son pruebas que Dios permite en nuestro corazón, sabemos que Dios va a estar con nosotros y simplemente nos va a llevar a otra etapa de nuestra vida espiritual. Así que entendiendo estas tres cosas, creo que nos puede ayudar a enfrentar la circunstancia, la adversidad de una manera correcta en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo descansaba y decía, todas las cosas me van a ayudar para bien. Si yo sigo amando a Dios, si yo sigo caminando en su propósito. Así que en esta mañana yo te quiero animar que si tú estás pasando por una adversidad, creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es analizar por qué nos está sucediendo. ¿Será Satanás? ¿Será nuestras malas decisiones? ¿O será una prueba que Dios permitió en tu vida o en mi vida? Después de eso, tenemos la certeza, la confianza que Dios está con nosotros. Podemos orar, podemos buscar su rostro y confiadamente sabemos que Él no nos va a dejar. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entonces, Dios permite esta circunstancia para que se vea lo que hay en nuestro corazón. Y esta circunstancia, como dice Santiago, es para que produzca paciencia. Y cuando la paciencia sea completa, vamos a ser perfectos, es decir, maduros, vamos a crecer y vamos a ser cabales, es decir, que no nos falte ninguna cosa. Va a haber un crecimiento espiritual. Entonces, debemos entender que ciertas circunstancias son cosas que Dios permite en nuestras vidas para ver qué hay en nuestro corazón. Y cuando somos firmes en la prueba y en la lucha, Dios siempre va a responder. Son tres cosas en las cuales nos ayuda a entender el por qué suceden las cosas en nuestra vida. Puede ser Satanás, que quiere destruirnos. Puede ser nuestras malas decisiones que hemos tomado, o puede ser que Dios está permitiendo una circunstancia en nuestra vida para llevarnos a un crecimiento espiritual, para que nuestra fe crezca, para que confiemos en Él. Y es allí donde Pablo descansaba en Romanos 8:28, cuando él decía, o cuando dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú y yo permanecemos en el camino de Dios, en el amor de Dios, en el propósito de Dios, todas las cosas nos va a ayudar para bien. Pero es importante entender el por qué suceden las cosas.
Si es Satanás, pues sabemos que tenemos la victoria contra Satanás. Si son nuestras decisiones, pues es allí donde tú y yo tenemos que orar a Dios para que nos guíe por esa senda de rectitud. Y si son pruebas que Dios permite en nuestro corazón, sabemos que Dios va a estar con nosotros y simplemente nos va a llevar a otra etapa de nuestra vida espiritual. Así que entendiendo estas tres cosas, creo que nos puede ayudar a enfrentar la circunstancia, la adversidad de una manera correcta en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo descansaba y decía, todas las cosas me van a ayudar para bien. Si yo sigo amando a Dios, si yo sigo caminando en su propósito. Así que en esta mañana yo te quiero animar que si tú estás pasando por una adversidad, creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es analizar por qué nos está sucediendo. ¿Será Satanás? ¿Será nuestras malas decisiones? ¿O será una prueba que Dios permitió en tu vida o en mi vida? Después de eso, tenemos la certeza, la confianza que Dios está con nosotros. Podemos orar, podemos buscar su rostro y confiadamente sabemos que Él no nos va a dejar. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ayudar para bien. Pero es importante entender el por qué suceden las cosas. Si es Satanás, pues sabemos que tenemos la victoria contra Satanás. Si son nuestras decisiones, pues es allí donde tú y yo tenemos que orar a Dios para que nos guíe por esa senda de rectitud. Y si son pruebas que Dios permite en nuestro corazón, sabemos que Dios va a estar con nosotros y simplemente nos va a llevar a otra etapa de nuestra vida espiritual. Así que entendiendo estas tres cosas, creo que nos puede ayudar a enfrentar la circunstancia, la adversidad de una manera correcta en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo descansaba y decía, todas las cosas me van a ayudar para bien. Si yo sigo amando a Dios, si yo sigo caminando en su propósito. Así que en esta mañana yo te quiero animar que si tú estás pasando por una adversidad, creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es analizar por qué nos está sucediendo. ¿Será Satanás? ¿Será nuestras malas decisiones? ¿O será una prueba que Dios permitió en tu vida o en mi vida? Después de eso, tenemos la certeza, la confianza que Dios está con nosotros. Podemos orar, podemos buscar su rostro y confiadamente sabemos que Él no nos va a dejar. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir
las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Si tú estás pasando por una adversidad, creo que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es analizar por qué nos está sucediendo. ¿Será Satanás? ¿Será nuestras malas decisiones? ¿O será una prueba que Dios permitió en tu vida o en mi vida? Después de eso, tenemos la certeza, la confianza que Dios está con nosotros. Podemos orar, podemos buscar su rostro y confiadamente sabemos que Él no nos va a dejar. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En las manos de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por esta meditación de tu palabra. Yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando, que tal vez está pasando por una circunstancia difícil, que tú vengas a su vida, ayudarle, fortalecerle, Señor, y sobre todo que podamos reflexionar y corregir las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Sobre todas las cosas sabemos que tú nunca nos dejas y siempre vas a estar con nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.